Contreras José Sisto. ¿Y saben cuál es la motivación? Porque está supuestamente desprestigiando la cooperativa, y él lo que está pidiendo es que le informen, que le cuenten qué está pasando con la plata. Ministro, si esto no es una persecución laboral, ¿qué es esto? Si esto no es un contrato realidad, que evidencia que no existe tal cooperativa, sino una empresa en donde unos están lucrando y los demás tienen que trabajar, trabajan con subordinación, pero no les pagan las prestaciones, sino que con la excusa de que son asociados, les dan otro tipo de tratamiento. Pero en el momento en que intentan pedir una información, inmediatamente son excluidos. La gente pone la queja en el Ministerio de Trabajo, ministro, no con usted como ministro. Y el Ministerio de Trabajo sanciona a la cooperativa, que es otro elemento que debemos estudiarlo, ministro. ¿Por qué sancionar a la cooperativa si la cooperativa son todos? ¿Por qué no desarrollar bien las normas, que se hace a través de decreto? No necesitan ley de la República, para que la Superintendencia Solidaria y la Superintendencia de Vigilancia pueda sancionar a los directivos que hacen esto y no a las cooperativas. ¿Sabe qué termina pasando, ministro? Los trabajadores reponen y dicen: un momentico, ¿cómo así que van a sancionar a la cooperativa? Si es que nosotros somos los que estamos denunciando. Esa apelación o reposición se pierde. ¿Y cómo se pierde? En el mismo ministerio se revoca la apelación, se revoca la sanción, se quedan sin sanción, cuando están persiguiendo a los asociados, que en mi concepto, en este caso no son asociados sino trabajadores, porque tienen subordinación, porque les dan horario, porque no tienen derecho a preguntar en las asambleas, porque no tienen manejo de la administración, porque aunque formalmente serían asociados, realmente lo que hay ahí es un contrato de trabajo. Entre otras cosas, algunos jueces valientes ya han tomado la decisión de aceptar estas demandas y reconocer que ahí en el fondo lo que hay es un contrato laboral. Desafortunadamente no son todos. Ministro, cuando comienza esta investigación, yo le pido a mi asistente, una vez lea esto, se lo lleve al señor ministro. Circular interna de una cooperativa, de la Gerencia General de Coseguridad CTA, Cooperativa de Trabajo Asociado. La Gerencia General de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Vigilancia y Seguridad, el señor que está condenado, ¿no? Es el que manda esta carta. Se ve en la necesidad de convocar con carácter obligatorio a reunión urgente a todo el personal de asociados de la cooperativa de la sede de Bogotá, Distrito Capital, para los días martes 17, no querían que estuvieran aquí en el debate, a las 8 horas, a fin de tratar asuntos neurálgicos que atañen directamente a la cooperativa y sus asociados. Recuerden, la asistencia es obligatoria, representante legal de Coseguridad. Pero miren lo más delicado, preparándose para este debate, señor, sacan una circular en proforma, parece diseñada por Legis. Señores, Olga Lucía Londoño, superintendente de Economía Solidaria; Fernando Lozano Forero, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada; Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa; Rafael Pardo Rueda, ministro de Trabajo. O sea, todos los citados, el doctor Sanabria es invitado. Yo, y un aviso en blanco: varón mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía número, el aviso en blanco. O sea, es una circular preparada por la administración. Por medio de la presente me permito manifestarle que me encuentro vinculado a la Cooperativa Nacional de Reservistas Copreservis hace espacio en blanco para que se llene, el cual deseo manifestar lo siguiente respecto al daño que la señora Alexandra Prado es una persona que ha asesorado a algunos de los trabajadores
alguna información le pedí, no es la persona que está atrás del debate como se le ha querido hacer saber, sino son los mismos asociados y demás asociados activos e inconformes de la cooperativa que están creando. Por lo expuesto, agradezco tener en cuenta lo anteriormente mencionado, ya que como somos más los asociados que día a día luchan por la cooperativa, para que la cooperativa surja, por lo tanto nuestro deseo es que estas pocas personas que siempre se han caracterizado por hacer daño, ya no pertenezcan a nuestra cooperativa. Señores senadores, los que tienen el valor de denunciar esto, se les arma un proceso interno con cartas pro forma. Entréguesela al ministro, por favor, y recíbalo como una denuncia formal con mi firma. Es lo que se entrega. Y oigan esto, señores senadores, esta cooperativa de reservistas, cuando se va a hacer este debate, organizan una investigación disciplinaria. Y oh coincidencia, senadora Avellaneda, a quienes les hacen la investigación disciplinaria para sacarlos de la cooperativa, precisamente a los señores Alfonso Alcántara Silva, José Eliezer Poloche, Jobo Cárdenas, Germán Ortiz, Alexander García, Gustavo Orduz, Omar Alcántara, Edwin Miranda, José Viñamirar y Luis Barahona. ¡Qué coincidencia! Son los que intentan organizar el sindicato para denunciar este tipo de irregularidades. ¿Cuál es la respuesta de esa cooperativa? No es ver qué está pasando. Responde como responde el patrón cuando un trabajador le hace un reclamo. Busca el mecanismo de sacarlos. ¿Es esto una cooperativa, por Dios? ¿O es una fachada de cooperativas para que unos pocos se enriquezcan con el trabajo de los demás y les quiten sus derechos y desvirtúen el cooperativismo? Señores, estas cooperativas tienen una serie de indagaciones en el Ministerio de Trabajo. 8 investigaciones de Service, 2 han sido archivadas y 3 investigaciones con seguridad. No han avanzado. Ojalá hubiese un equipo especial para que nos cuenten si todo esto que estoy diciendo es verdad o no es verdad. El 3 de diciembre del 2010, allá conté la sanción que luego se revocó. Dice la legislación que regula las cooperativas que a ninguna cooperativa le será permitido conceder ventajas o privilegios a los promotores o fundadores o preferencias o una porción cualquiera de los aportes sociales. Pero hay unos documentos que me han allegado y que los tiene la justicia, que los tiene el Consejo Superior, del 30 de agosto del 2010. Un perito del Consejo Superior de la Judicatura entrega un informe a la juez 17 laboral en el que de los valores de compensación de una de estas cooperativas dice que hay un faltante del 26%, no aparece la plata que debería repartirse en los asociados, el 26%, y no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo un asociado, no lo está diciendo un denunciante, lo está diciendo un perito del Consejo Superior de la Judicatura en una investigación que se ha pedido contra los jueces porque no actúan. ¿Sabe a cuánto asciende ese valor faltante? A 76.000 millones de pesos en una sola cooperativa. Senador Gerlain, usted vio cómo respondió la justicia con Interbolsa y con el Fondo Premium. Aquí hay justicia de primera y de segunda. Si la plática se le pierde a un policía retirado, que se defienda a él. Pero si se le pierde a el Yetse colombiano, ahí sí creemos una super comisión, super debate, super acciones y super respuestas. ¿Cómo me molesta esa justicia clasista? ¿Cómo me molesta? ¿Por qué, si son miles de policías retirados, en este caso pueden estar involucrados el patrimonio de 3.000,
¿por qué 76.000 millones del patrimonio de estos 3.000 policías no amerita una acción rápida de la justicia? ¿Y por qué el patrimonio del jet set colombiano sí amerita una acción inmediata de la justicia? Valdría la pena, señor presidente del Consejo Superior, que retomen estas investigaciones y le pregunten al fiscal que está llevando el caso qué ha pasado. ¿Por qué no ocurre nada? ¿Por qué no hay actuaciones? El 29 de octubre del 2007, un perito del Consejo Superior de la Judicatura entrega informe a otro juez e indica que una de estas cooperativas no está dando la destinación adecuada a los recursos que corresponderían a los fondos de educación y solidario. No solo se pierden los aportes, sino que estos fondos están teniendo otro tipo de destinación, que es otra manera de sacar la plata de las cooperativas. El 18 de diciembre del 2008, una auditoría privada sobre la documentación que tiene la Fiscalía en su almacén de evidencias indica que el Consejo de Administración autoriza gastos superiores a los legales y además encontró en un solo año, óigase bien esto, en un solo año, pagos hechos a terceros ajenos a la cooperativa sin soporte legal. ¿Quién vigila eso? ¿Quién vigila eso? En cuantías que superan los 1.500 millones de pesos. Aquí hay un pago a una señora María Elvira Rodríguez de Carvajal de 115 millones de pesos. Pagos por 90 y 100 millones hechos a unos supervisores de vigilancia que en promedio se ganan 1 millón de pesos mensual. Y cuando va a la fiscalía a indagar, ellos dicen, no, pero a mí no me han entregado toda esa plata, pero evidentemente está la firma de ellos y el recibido, y el resto, ¿quién se está quedando con esa plata? ¿No le parece, ministro, que es de elemental lógica que... A ver, doctor Plaza, ya lo atendemos más ratico. ¿No le parece que es de elemental lógica que los asociados tengan el derecho a saber qué está pasando con su plata? Porque es su plata, son sus ingresos, y a los que preguntan los sacan y les arman un disciplinario y les dicen que quieren acabar la cooperativa. Mentiras. Ellos lo que quieren es que la cooperativa se fortalezca, sea bien manejada y esa plata que se está perdiendo se distribuya entre todos los asociados, no entre 3 dueños. Eso es lo que ellos quieren. Yo podría seguirlo leyendo nombres. ¿Quién es un señor Guillermo Sebastián Rincón Uribe que recibe 227 millones de pesos de bonificación? Todo esto voy a volvérselo a entregar a la Fiscalía. Ahí hay un señor Flores recibiendo también plata, mi querido amigo Manuel Enríquez. Aquí tengo las certificaciones. Valdría la pena que le pegáramos una revisada. La misma Procuraduría, en reciente actuación, le dice a la Fiscalía, por Dios, allí hay unas denuncias muy claras. Es evidente que se puede estar ante la presencia de un delito. ¿Por qué no hace nada el fiscal del caso, obviamente? ¿Por qué no investiga? ¿Las denuncias de estos señores son denuncias de ciudadanos de tercera o qué? Investigue. Investigue y defina las actuaciones. Iba a hablar de un cambio de fallo, pero me parece que se lo entregaré a usted personalmente, señor presidente del Consejo Superior. Un caso en donde los jueces dicen que hay un contrato laboral, sube a unos tribunales de descongestión, mire el peligro a los tribunales de descongestión, senadora Avellaneda, y los tribunales de descongestión ratifican que se está frente a un contrato laboral. Sale en la página web, sale el fallo, hay un solo salvamento de voto, doctor Sanabria, pero milagrosamente, a los 6 días de estar colgado el fallo, lo bajan diciendo que hay un error. Devuelven el fallo a quien salvó el voto, y a los pocos días sale el fallo en contra de los trabajadores. Como sospechoso, ¿no? Como complicadito. Valdría la pena pegarle una revisada a esos magistrados de descongestión.
¿Cuál es el problema estructural? Y con esto termino. Señores senadores, el problema estructural es que por una zona gris, la Superintendencia Solidaria dice que esto lo debe investigar la Superintendencia de Vigilancia, y la Superintendencia de Vigilancia dice que no tiene cómo sancionar a estos directivos. La Superintendencia Solidaria tiene entre sus funciones la función de inhabilitar a una persona que haya tenido malos manejos o malos antecedentes y que sea directivo de una cooperativa. Por un decreto, resolución posterior, se dice que cada superintendencia va a hacerse caso de su especialidad. Pero cada vez que le preguntábamos a la super de vigilancia, nos decía, mire, yo solo puedo investigar y solo puedo hacerle seguimiento a los recursos de administración, no al 87.5%. Y entonces nos damos al caso que si un asociado, cualquier asociado, tiene un antecedente de una falla disciplinaria en su proceso de vigilancia en un edificio, a ese no le vuelven a dar trabajo y lo sacan de la cooperativa. Pero al gerente lo mantienen estando condenado penalmente por delitos contra la libertad del trabajo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Y qué espero que hoy nos digan que van a hacer, señor ministro y señores superintendentes? Al menos hagan una reunión y digan quién va a responder por estas investigaciones. Mire una respuesta de la Supervigilancia del 22 de julio de este año. La Supervigilancia denunció que esta Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no es competente para dar el trámite legal correspondiente frente a los conflictos derivados de los asuntos internos relacionados con el manejo de recursos económicos en la cooperativa, asuntos disciplinarios internos y temas presuntamente de índole penal. Lo que piensa la Superintendencia. Y cuando le preguntamos a la Supersolidaria, ¿qué nos dice? Las cooperativas de vigilancia se encuentran bajo supervisión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de acuerdo con el fallo del 17 de julio del 2001. Es un fallo de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, perdón. ¿Sabe qué pasa, señores? Que la Supersolidaria le dice, Supervigilancia, investigue. Y la Super de Vigilancia dice, no tengo esas facultades en esos casos específicos. Ministro, nadie está investigando. Y siguen ocurriendo estos casos. ¿Cómo se resuelve? Con un decreto en donde aclare las funciones de la supervigilancia. Y no solo un decreto, señores senadores. Mañana se lo diré al ministro de Defensa. Empoderar a la supervigilancia para que aquellos funcionarios que se han prestado para estas bellaquerías no sigan trabajando ahí. No se justifica, señores, no se justifica que un director jurídico de una superintendencia esté en presencia de evidentes delitos y no sea capaz de poner eso en conocimiento de la Fiscalía. 8 meses, a pesar de la acción permanente de los trabajadores, claro, trabajadores humildes que no tienen el peso de otros señores que si fuese otra investigación y no fueran trabajadores humildes, ahí sí les harían caso. Ministro, yo quisiera terminar este debate con unas preguntas. A la Supersolidaria, ¿qué vamos a hacer para que personas condenadas penalmente no sigan manejando estas cooperativas? A la Super de Vigilancia, ¿qué van a hacer ustedes? Les ruego, de verdad, no se escriban cartas. Yo sé que la comunicación epistolar es una comunicación romántica, hermosa y que se ha perdido. No se sigan escribiendo carticas, háblense, reúnanse y digan, mire lo que está pasando. ¿Qué necesitamos? ¿Un decreto? Pues hablemos con los ministros para que nos saquen el decreto. ¿Qué necesitamos? ¿Una ley? Pues hablemos con el Congreso y saquemos la ley.
pero mientras se siguen enviando cartas, la plata y los aportes se pierden y se impide el derecho constitucional a organizar sindicatos en unas cooperativas que no son cooperativas, como lo he demostrado, sino que son fachadas de cooperativas donde unos dueños se están quedando con los aportes de los asociados. Eso es lo que nosotros pedimos. Ministro, esto se repite en otras cooperativas. ¿Qué tal que expurgáramos un poco las de salud? ¿Qué tal que expurgáramos un poco algunas de las OPS de educación? ¿Y qué nos damos cuenta? Unos dueños que están acabando una filosofía, senador Corzo, no solo una filosofía, un modelo económico que ojalá en Colombia existiese más. Ojalá en este país estuviéramos llenos de cooperativas en todo lado, pero para que estemos llenos de cooperativas tenemos que acabar la vagabundería de que una persona que quiere tener una empresa se inventa una cooperativa, contrata a un agente y dice que es una cooperativa cuando no es cooperativa. Y aquellas cooperativas que se crearon, bien creadas, y han sido tomadas por una, dos o tres personas, tienen que volver a manos de los cooperados, de los trabajadores asociados, para que ellos les den un buen manejo. Señor presidente, le pido al presidente del Consejo Superior que le pegue una revisada a estos procesos que he enunciado. Ojalá pudiera crearse una comisión especial del Consejo Superior para hacerle seguimiento en la rama disciplinaria a estas denuncias. Y a usted, ministro, en quien confiamos, en quien sabemos que no va a tolerar que esto siga así, una comisión del más alto nivel para definir de una buena vez cuáles son las cooperativas y fortalecerlas, y cuáles se están escondiendo bajo el manto de cooperativas, no para acabarlas, sino para devolvérselas a manos de los cooperados, de los trabajadores asociados. Y a ustedes, señores superintendentes, estas denuncias muy delicadas, pido que ustedes las evalúen y en un relativo corto plazo nos digan si puede personas condenadas y personas con este tipo de investigaciones seguir manejando las cooperativas de vigilancia de nuestro país. Muy gracias, presidente. Muy bien, tiene la palabra el señor ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda. Muchas gracias, señor presidente, señores honorables senadores de la Comisión Primera, senador Velasco, citante de este debate. Quiero empezar diciendo que el tema del trabajo asociado y de las cooperativas de trabajo asociado es uno de esos temas que ha tenido una importante transformación entre la política de la administración anterior y la política de la actual administración. En el Ministerio de Trabajo reposa, pedí ahora un volumen que me gustaría mostrarles. Tengo aquí la carátula. Se llama Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. Este es un libro impreso por el Ministerio de Protección Social. Va o iba en su tercera edición. ¿Qué es lo que contiene este libro? Es un manual para formar cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. Digamos, uno no puede hacer una satanización de este tema, pero lo real es que la política era promover cooperativas de trabajo asociado, cosa que también merece pues una mención positiva. Lo que no dice es que las cooperativas de trabajo asociado eran la manera de rebajar los costos laborales, particularmente en las entidades del Estado y en el sector salud. Entonces, lo que finalmente acabó ocurriendo es que toda la reestructuración de los hospitales públicos y de muchas empresas del Estado, y esto aplica por supuesto al sector privado,
se hizo bajo el mecanismo de decirle a los trabajadores: vengan, nosotros vamos a liquidarlos a ustedes, pero formen una cooperativa y les contratamos ese servicio por la vía de contratación de servicios. Eso llevó a que existiera a principios del año 2011 más de 4.500 cooperativas de trabajo asociado. Esta es una figura permitida y validada por la Constitución. El trabajo asociado es una de las 3 formas de trabajo que la Constitución establece. El trabajo subordinado es una, el trabajo independiente y el trabajo asociado. Pero lo que ocurrió fue que se hizo un mal uso, yo diría que muy extendido, de la figura de cooperativas de trabajo asociado. Tanto que la política empezó a cambiar, porque evidentemente se trataba de, no de falsas cooperativas, senador, de verdaderas cooperativas, pero que abusan de esa condición para generar condiciones que no respetan los derechos laborales y no respetan los derechos de asociación de los trabajadores. O sea, son ficciones que se crean entre el verdadero empleador y el trabajador para evitar tener una relación laboral que es lo que corresponde. Eso es lo que persigue, y digo persigue en el mejor sentido de la palabra, senadores, el Ministerio de Trabajo con las normas que se han expedido. El decreto 2025, la ley 1429 de primer empleo que ustedes aprobaron, establece que las cooperativas o cualquier otra forma de contratación deben respetar los derechos de asociación y no pueden hacer intermediación laboral. Para hablarles con toda claridad, intermediación laboral es hacer una ficción de que hay otro empleador cuando el empleador es el principal contratante. De esas 4.500 cooperativas de trabajo asociado, hoy existen menos de 2.200. ¿Por qué? Porque muchas pues vieron que eso era una ficción, que tenían riesgos y que pues hay una política en la cual una forma de contratación que vulnere los derechos constitucionales de los trabajadores pues tiene las correspondientes sanciones. El Ministerio de Trabajo el año pasado impulsó multas por más de 41.000 millones de pesos por intermediación laboral, tanto a empresas como a cooperativas contratadas por empresas. El senador Velasco dice: ¿por qué sancionan las cooperativas? Porque así nos indica la norma, senador. O sea, no nos puede pedir que no se impongan sanciones cuando la norma dice que se deben imponer sanciones. Ahora, este es el Congreso, ustedes hacen las leyes, hacen las normas. Si les parece que es desproporcionado sancionar a una cooperativa económicamente, pues entonces indiquen en la norma que eso no se debe hacer, sino debe tomar tal o cual camino, y por supuesto la rama ejecutiva, que es a la cual yo pertenezco, pues ejecuta lo que dice el Congreso en términos de leyes. Entonces entiendo su preocupación, senador, pero nosotros estamos cumpliendo las normas. Si se quieren cambiar las normas, pues me parece que hay que mirar también la racionalidad y la lógica. Pero esto ha llevado ¿a qué? A que se ha vuelto mucho más serio el tema de las cooperativas de trabajo asociado. No puedo decir que el sistema sea absolutamente perfecto, porque es un sistema bastante complejo, sobre todo cuando venimos, senadores, de una política oficial que promovía las cooperativas. O sea, tercera edición del manual. Yo no estoy cuestionando la política anterior, lo que digo es que había una política y cambió la política, y eso hay que tenerlo en cuenta. En ese proceso de cambio de política, que no hubo transición, muchas cooperativas quedaron atrapadas y muchas empresas atrapadas en lo que entendían que era un procedimiento legal y autorizado, y dejó de serlo y empezó a ser sancionado por el Ministerio de Trabajo. Entonces ahí es una primera explicación. Las cooperativas de vigilancia tienen una regulación especial, en la cual, como dice el senador, corresponde a la Superintendencia de Vigilancia, a la Superintendencia de Economía Solidaria
y en los temas laborales al Ministerio de Trabajo. Nosotros hemos hecho un acuerdo con la Superintendencia de Vigilancia en ese sentido. Tengo aquí la información, más de 360 investigaciones por denuncias que se han hecho por violaciones a derechos laborales en cooperativas de vigilancia, y por supuesto pues está a disposición, ya el senador leyó parte de la información que se le envió y toda la que quieran se la enviamos, de cómo van las investigaciones y cómo van estos procedimientos. Yo creo que la línea más difícil es cómo decir que el trabajo asociado se respeta, pero que no viole los derechos de los trabajadores y los derechos constitucionales y legales. Ahora tenemos una circunstancia nueva que les cuento aquí en esta comisión primera. Como hay una actividad, digamos, permanente de las direcciones de trabajo y de las inspecciones de trabajo en relación a cooperativas de trabajo asociado, en el sector salud se ha abierto una modalidad que estamos también investigando muy a fondo, que es un mecanismo, el senador Avellaneda me mira con cara de que ya sabe cuál es, que se llama contrato sindical, que también es una figura legal, es una figura autorizada por el Código Sustantivo de Trabajo. Más aún, el contrato sindical fue una de las figuras laborales, senador Gerlain, fundadoras del Código Sustantivo del Trabajo, porque las primeras grandes huelgas que hubo en este país que llevó a la creación de un Código de Trabajo fue la huelga de braceros del río Magdalena, y la de huelga frente a las empresas transportadoras del río Magdalena en los años 30. La respuesta fue establecer con los braceros del río Magdalena un contrato colectivo de trabajo, y de ahí surge la central sindical más antigua de Colombia existente, que es la CTC. Por lo tanto, el contrato sindical no puede ser tampoco satanizado. Lo que sí hay que determinar es que no se vuelva una ficción de intermediación laboral, lo mismo que se abusó con cooperativas de trabajo asociado. Entonces, esos son los temas que busca inspeccionar el Ministerio de Trabajo y por supuesto regular. Y regular de manera que cada organismo público tiene sus funciones. La Superintendencia de Economía Solidaria depende del Ministerio de Hacienda, no del de Trabajo. A mí sí me gustaría que dependiera del Ministerio de Trabajo, de donde depende la unidad de economía solidaria y la definición de políticas en relación a cooperativas. Pero ahí hay digamos, un asunto que puede enmendarse de una manera institucional que sea razonable. La Superintendencia de Vigilancia, que yo tuve ocasión de crearla cuando era ministro de Defensa, es precisamente para vigilar, como es la función de las superintendencias, una actividad pública que es delegada en su prestación a organizaciones privadas. Y eso es el sentido de la Superintendencia de Vigilancia Privada, es vigilar la vigilancia, que es una concesión que hace el Estado a organizaciones privadas con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, cooperativas, y tiene que supervigilar esta función. Esta superintendencia ha sido muy importante para regular todo el sector de vigilancia privada. Por supuesto, pues hay que examinar, y en eso siempre estamos en las entidades públicas examinando si se necesitan más funciones, si se están cumpliendo adecuadamente, o sea, en función del objetivo central de este proceso. Pero lo que quiero decirles a ustedes es que con la Superintendencia de Vigilancia tenemos unos acuerdos y unos convenios para que cada uno en sus funciones pueda actuar precisamente en este propósito. No solamente con las cooperativas, sino con todas las empresas de vigilancia sobre las cuales, como pues corresponde al ministerio, pues cuando hay denuncias hay que investigarlas. Si se pueden sindicalizar o no los miembros de cooperativas, de una cooperativa. Por definición, los cooperados
pues no son trabajadores, son socios de la cooperativa. En ese sentido, pues es una definición, digamos, distinta a la de un trabajador dependiente. Pero hay cooperativas que tienen trabajadores, o sea, no solamente es una cooperativa, sino tiene trabajadores por contrato de trabajo, que por supuesto tienen el derecho, así sean trabajadores de la cooperativa como de cualquier empresa, a asociarse, a negociación colectiva, como cualquier trabajador. Entonces, este mecanismo de cooperativas de trabajo asociado, que está, repito, en la Constitución como una de las 3 formas de trabajo, que está amparada por la ley, pero que se ha abusado tremendamente de esta figura, pues es uno de los temas centrales de actuación del Ministerio de Trabajo para, digamos, combatir las violaciones a la ley laboral y a la violación de derechos de los trabajadores. Sanciones sí ponemos, senador, le he dado la cifra, a cooperativas y a empresas. Hace un mes se impuso un conjunto de sanciones por más de 11.000 millones de pesos a la Sociedad Portuaria de Buenaventura y a 5 cooperativas de trabajo asociado que contrataban y se les sancionó por intermediación laboral. Me dice usted, no sanciones las cooperativas. Examinemos el tema a ver qué es lo razonable, pero el hecho es que la ley nos indica que hay que sancionar al que hace intermediación laboral, tanto el contratante como al contratista en una intermediación laboral. Los demás temas, senador, los tiene en su carpeta. Creo que las denuncias que ha hecho son muy relevantes. Me parece que lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, por supuesto, hemos tomado nota y estaremos atentos a este asunto. Y en tema de coordinación, le digo, en el tema de cooperativas de vigilancia con la superintendencia, el Ministerio tiene un nivel de coordinación que por supuesto puede mejorar, pero que hay un buen nivel de coordinación en este aspecto. Yo le daría, pues le pediría que pudiéramos oír al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y pues de verdad muchas gracias. Yo creo que ese es un tema central y yo saludo estos debates que nos ayudan a mostrar lo que se está haciendo y los problemas que hay también, que es fundamental para la administración pública. Solo un minuto. Tiene la palabra el senador Velasco. Sí. No, muy clara la respuesta del ministro. Solo llévese esto, ministro. Primero, esta cooperativa sí tiene un sindicato reconocido por ustedes, en la que hacen parte los asociados, no los trabajadores. No, es que digamos. Tiene la palabra el señor ministro. Para terminar, déjeme terminar para hacerle una pregunta. Y ya le iba a contestar. No, es que no es esa la pregunta. Pero la pregunta es, ministro, mire, más que un caso de tercerización, yo estoy denunciando un caso aberrante de persecución laboral, de persecución sindical. Tan es aberrante el caso que quien gerencia esta cooperativa está condenado por delitos contra la libertad de trabajo. Y obviamente ha faltado una acción en ese tema. Entonces, para que lo tengan en la cabeza, ministro. Muy Gracias, bien, senador Velasco. Tiene gracias, la palabra el senador, señor ministro de presidente, Trabajo. Qué pena. Por supuesto se puede sindicalizar los trabajadores de las cooperativas. Como hay varias categorías de sindicatos, hay sindicatos de empresa, digamos de base, sindicatos de oficio, sindicatos de industria, pues puede haber afiliación sindical de miembros de cooperativas a sindicatos de gremio o de industria. Pero evidentemente la negociación colectiva, que es la esencia del proceso sindical, se da en relación a la empresa y en relación a los trabajadores de la empresa. Muy bien, ministro. Antes de seguir con el debate, señor secretario, hay 2 proposiciones sobre la mesa que le vamos a dar aprobación para seguir con los intervinientes en el debate. Proposición. Se solicita a la Comisión Primera del Senado de la República convocar a 2 foros, uno en la ciudad de Bogotá y otro en la ciudad de Medellín, con el fin de socializar el proyecto de ley número 82 de 2013, por la cual se concede rebaja de penas por única vez.
Invítese a dicho foro al señor Ministro de Justicia, doctor Alfonso Gómez Méndez, al Fiscal General de Relación, doctor Eduardo Montealegre, a la señora Contralora General de la República, doctora Sandra Morelli Rico, al señor Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez, al director del Instituto Penitenciario IMPEC, Mayor General Gustavo Rodolfo Ricaurte, y otros al defensor funcionarios del pueblo, señor secretario. a la Iglesia. ¿Está firmada por quién? ¿Qué senador? Ese está firmado por el honorable senador Juan Manuel Corso Román. Y la otra, si su señoría quiere someter las dos de una vez a consideración. Sí, explique la otra brevemente, señor secretario. Solicite de manera escrita el concepto sobre el proyecto de ley 244 de 2013, 037 de 2000, Cámara, a los señores Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Fiscalía General de la Nación, Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciario, lo anterior con el fin de que se manifiesten sus observaciones. Lo firma el senador John Sudaski, el senador Avellaneda, el senador Galán. Secretario. En consideración las proposiciones leídas, ¿aprueba la comisión? Han sido aprobadas por unanimidad, señor presidente. Tiene la palabra el señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura, doctor Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Señor presidente y honorables senadores de la Comisión Primera, señor senador Velasco, citante a este debate, para el Consejo Superior de la Judicatura es muy importante venir acá, a esta Comisión Primera, a responder el cuestionario que se ha hecho llegar. Tendrá que algunas de las preguntas pues no puedo ser muy dirigidas porque soy presidente del Consejo Superior, pero además hago parte de la sala disciplinaria y en tal evento debería de quedarme impedido. Pero trataré de ser muy claro con las preguntas que se han formulado. La primera dice: ¿qué formación tienen los jueces y funcionarios de la rama judicial en materia de cooperativas de vigilancia? Sobre el particular, además de la formación que reciben en la universidad en materia de derecho colectivo, derecho constitucional, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ha desarrollado unos módulos sobre práctica judicial en derecho colectivo. Esto permite a los jueces y magistrados del país profundizar y adentrarse en los avances que en esta materia se ha tenido tanto en el concierto nacional como internacional. Todos sabemos que hay temas como bloque de constitucionalidad que obligan y bloque legislativo que obligan, según el artículo 23, el artículo 53 de la Constitución, que regula las relaciones laborales, y el artículo 93, que habla sobre el bloque de constitucionalidad, obligan a todos a estar al tanto de el desarrollo que tiene que ver sobre tantos derechos y fundamentalmente sobre derechos colectivos y derechos laborales. De tal manera que la formación que hoy reciben los jueces en el país es muy buena, ya sea a través de la escuela judicial o a través de los cursos de especialización que todos los jueces en Colombia están practicando en la materia. Hoy son personas que tienen la idoneidad para el conocimiento de estas materias. El segundo punto tiene que ver con: ¿conocen los jueces y magistrados el funcionamiento económico de las cooperativas de vigilancia para poder determinar si se encuentran frente a una cooperativa de papel y si realmente las compensaciones y beneficios especiales de estas entidades se aplican a los trabajadores como lo indican sus estatutos y regímenes de trabajo asociado? Sobre el particular, la formación que reciben los jueces es más que todo en el plano jurídico, de manera integral, como dije en desarrollo del punto anterior. Pero sobre la organización y funcionamiento de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, como sabemos, se encuentran reguladas en los decretos 4588 del 2006 y 2417 del 2007, cuyo reconocimiento corresponde a la Superintendencia de Economía Solidaria en los términos del artículo 15 de la Ley 79 de 1998. Cuando hay un litigio, cuando ya se traba la litis, cuando hay unas pretensiones y unas excepciones, ya el juez entra a conocer, de acuerdo a esas pretensiones, para proferir el fallo correspondiente, entra a estudiar ya la parte sobre los beneficios económicos a los que son asociados en estas cooperativas. Y obviamente muchas veces de ellos se valen de peritos expertos y idóneos en el tema, porque como sabemos muchos jueces no tienen conocimiento económico o de diferentes áreas del saber, y cuando esto sucede acuden al perito experto en la materia para que puedan resolver la litis que se le han propuesto. El tercer punto que se pregunta es si se ha revisado la permanencia en la dirección de los mismos asociados desde su fundación y por más de 30 años como un incumplimiento del principio de la participación democrática de los trabajadores en las cooperativas. De igual manera,
cuando se traban litis que buscan demandar pretensiones respecto a la participación democrática de los asociados en las directivas, allí se examinará, de acuerdo a los estatutos, si se vulneran o no se vulneran, obviamente, esos estatutos. Y si se vulnera ese principio de que usted hablaba, senador, sobre la participación democrática en estas asociaciones. Y cada caso se resolverá de acuerdo al proceso que se ha planteado. Pero en términos generales, la vigilancia de más de 600 empresas y 50 cooperativas de vigilancia está en cabeza de la superintendencia. El cuarto punto habla sobre si los jueces están capacitados para verificar las prácticas de acoso y persecución laboral al interior de las cooperativas, que excluyen a través de resoluciones a sus trabajadores por hechos tales como que los trabajadores expresen públicamente su interés en ser candidatos a la gerencia, o su interés por fiscalizar la contabilidad, o por denunciar conductas desplegadas por las directivas que atenten contra el patrimonio de los demás trabajadores. En materia de acoso laboral, a propósito de la expedición de la Ley 1010 del 2006, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla diseñó desde el año 2009 un módulo de aprendizaje autodirigido a orientar y sensibilizar a los servidores judiciales, dando a conocer las nociones sobre acoso laboral y otras formas de hostigamiento, así como la normatividad legal y reglamentaria sobre la materia en el orden interno e internacional. De igual manera, entre los objetivos específicos, se desarrolló la capacitación a los servidores judiciales en el conocimiento de los procedimientos y competencias para la adopción de medidas preventivas, conciliatorias y correctivas del acoso laboral que permiten condiciones de cooperación mutua, ayuda y respeto por la dignidad humana en las relaciones laborales. Lo anterior, obviamente, ha buscado que se erradique esa práctica en Colombia, que es el acoso laboral. Sobre el particular, quiero hacer alusión a la sentencia de la Corte Constitucional, la C-211 del 2000, que en materia de trabajo, de cooperativas de trabajo asociado, dijo lo siguiente: estas cooperativas son distintas a las de las empresas comerciales y por lo tanto es válido que el legislador defina para ellas un régimen diferente, especialmente en lo laboral, el cual no puede desconocer que el trabajo que desempeñan los asociados a las cooperativas de trabajo asociado gozan de las mismas protecciones constitucionales, pues lo que protege la Carta no es el trabajo como concepto abstracto, sino al trabajador y a su dignidad. Es por eso que, obviamente, se tienen que seguir los parámetros establecidos en la Constitución en esas materias de trabajo asociado. El quinto punto tiene que ver con que si tienen conocimiento del enfoque jurídico en materia de protección de derechos laborales y de asociados de los miembros de las cooperativas de vigilancia, como dije anteriormente, por el conocimiento que adquieren en la universidad, por las especializaciones que hoy es de público conocimiento en el país, desplegan todos los funcionarios de la rama judicial, y por la acción de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, los jueces hoy están en capacidad jurídica para conocer de toda esta temática. El sexto punto dice: tienen conocimiento de denuncias por irregularidades en fallos proferidos por magistrados en procesos que buscan el restablecimiento de los derechos laborales y económicos de los vigilantes que se vincularon a cooperativas de trabajo asociado. Sobre el particular, todos sabemos que la sala disciplinaria en la actualidad adelanta más de 1.800 investigaciones disciplinarias contra funcionarios judiciales por diferentes conductas. Muchas de ellas tienen que ver por el inconformismo de las partes en la resolución de los conflictos, y muchas de ellas, pues obviamente tienen que ver con fallos que tienen que ver con pretensiones o excepciones que se han trabado en materia de cooperativas de vigilancia. La rama judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia. Sobre el particular, quiero manifestar que este es un pilar fundamental de la administración de justicia en Colombia. Hoy se habla sobre la autonomía e independencia y ha sido mucho el debate que a lo largo y sobre todo en los últimos meses se ha dado sobre autonomía e independencia. Y hay una norma muy clara que dice que ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que debe adoptar en sus providencias. Obviamente que cuando la sala disciplinaria ejerce la labor investigativa en materia disciplinaria, tiene que establecer claramente entre la autonomía funcional del juez y la responsabilidad disciplinaria. Este es un tema que amerita un estudio muy juicioso de cada caso en particular, a efecto de, por un lado, brindar la garantía de la autonomía e independencia del juez, y por otro, la garantía de los derechos de los asociados a través de la responsabilidad disciplinaria.
pero esto se hace en desarrollo de la Ley 734 del 2002, que es el marco normativo en los procesos de responsabilidad disciplinaria. El séptimo punto dice que si se tiene conocimiento del uso continuo que se da a las figuras cooperativas para vulnerar derechos laborales bajo el argumento de que tales entidades no aplican el Código Sustantivo del Trabajo. En eso sí quiero ser tajante, ya que es de conocimiento público y los jueces en sus providencias deben estar sometidos al imperio de la ley. La jurisprudencia es un criterio auxiliar, pero cuando se trata de sentencias de sentencias de inconstitucionalidad, no hay ese concepto de criterio auxiliar en la Administración de Justicia para la jurisprudencia, sino que tiene fuerza vinculante, tiene efecto vinculante y por tanto obliga a todos los funcionarios en el país. Por tal razón, voy a dar lectura en forma muy resumida a la sentencia C-645 del 2011, con ponencia del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, que se pronunció acerca de las cooperativas de trabajo asociado, señalando que la compensación de los trabajadores asociados por las labores realizadas en la modalidad jurídica que les es propia debe estar a tono con las provisiones del Código Sustantivo del Trabajo. Y más adelante dice lo siguiente, dice, igualmente se refirió a la tensión entre la autonomía de las cooperativas de trabajo asociado y los derechos de los trabajadores. Y señaló que la OIT, en la recomendación 193 del 2002, se refirió, abro comillas, a la obligación de los estados de promover todo tipo de cooperativas, incluidas las de trabajo asociado, pero que se puntualiza sobre la necesidad de velar porque dichas cooperativas no se creen o se utilicen para evadir la legislación del trabajo o para encubrir relaciones de trabajo dependientes. También se refirió a la reunión de expertos de Ginebra del año 1995 sobre legislación cooperativa, en la cual se arribó a la conclusión de que las normas de la OIT y la legislación sobre derechos humanos básicos, salud, seguridad social y seguridad en el lugar de trabajo, entre otras materias, eran aplicables a los socios de las cooperativas de trabajo asociado, así no estuviesen sujetos a las normas que de manera general regulan las relaciones entre empleador y empleado. Así las cosas, estas cooperativas están llamadas a autogenerar trabajo, pero desde ningún punto de vista pueden apartarse de la legislación laboral. Se puntualiza en eso. Y el octavo punto, se da aplicación al principio constitucional de protección al trabajador, que establece el principio de la realidad frente a las formalidades en la relación laboral, al fallar procesos contra las cooperativas de trabajo asociado a vigilancia, especialmente verificando si sus pagos corresponden a lo que sus normas y la ley han determinado como fondos de compensaciones. De igual sentido, quiero ser categórico que el artículo 228, que habla de la función pública de administrar justicia, establece un principio que es consustancial, que no puede ni siquiera ser materia de interpretación, sino que es de obligatorio cumplimiento. Dice que en la administración de justicia prevalece lo sustancial sobre las formalidades, de tal manera que este principio, que es consustancial con la administración de justicia, también lo desarrolla el artículo 53 y que hace relación a la pregunta si prevalece las realidades laborales sobre las formalidades. En eso yo creo que todos los jueces, todos los magistrados en Colombia saben que prevalece lo sustancial, deben prevalecer las relaciones, debe prevalecer la realidad en las relaciones laborales frente a las formalidades, y eso es lo que debe buscar la administración de justicia. En este orden de ideas, quiero terminar con un concepto, quiero traer a colación un fallo de la Sala del Tribunal Superior de Medellín del 19 de septiembre del 2011, es muy reciente, en donde en un proceso de Wilson Aníbal Zapata contra la cooperativa Coopevian Limitada, se revocó la sentencia de primera instancia de marzo 10 del 2011, en el cual se había absuelto a la mencionada cooperativa para en su lugar condenarla al pago de acreencias laborales, considerando la existencia de contrato de trabajo al encontrar cumplidos los tres elementos del mismo y desvirtuarse el ánimo asociativo. Esa es apenas una muestra de la orientación que deben tener los jueces en Colombia. De tal manera que, para terminar, esta sentencia 6.4 del 2011 dice: la exigencia de que toda organización constituida bajo el orden jurídico colombiano, en este caso las que corresponden a las formas de cooperativas de trabajo asociado,
retribuyan a sus trabajadores por labores realizadas atendiendo a la naturaleza jurídica de la respectiva institución en los términos del Código Sustantivo del Trabajo, que garanticen unas condiciones mínimas para los trabajadores, no desconoce el derecho al trabajo y por el contrario debe tenerse como una armonización constitucional válida de los objetivos de promover, por un lado, el acceso de las personas al trabajo y asegurar, por otro, que éste, en todas sus modalidades, se realice en condiciones de dignidad. De esta manera doy respuesta al cuestionario que me ha sido enviado al Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Tiene la palabra el Superintendente de Seguridad y Vigilancia, doctor Fernando Lozano Forero. Muchas gracias, señor presidente y senador citante, doctor Luis Fernando Velasco y demás miembros de la comisión. Antes de entrar a contestar el cuestionario del cual fue objeto la superintendencia, quiero ponerlo en contexto de algunas situaciones, senador, que es importante que usted las conozca, igual que los demás miembros de la comisión. Recién llegado yo a la superintendencia, realizamos una comisión de empalme bastante extenuante durante muchos días y encontramos que verdaderamente la superintendencia de vigilancia tiene algunas falencias que hay que entrarlas a revisar. Por eso, inmediatamente acudí al señor ministro de la Defensa, al doctor Juan Carlos Pinzón, y al doctor Jorge Enrique Bedoya, viceministro, quienes me han brindado verdaderamente todo el apoyo para, digamos, repensar la superintendencia. Paralelo a ello, nosotros nos damos cuenta que el Consejo de Estado acaba de tumbar la 2852, que es parte de nuestro reglamento, que en algunos sectores de ese reglamento se contemplaba todo el régimen sancionatorio. Y paralelo a ello también encontramos que la Superintendencia de Vigilancia se rige por el decreto 356 del año 94, que ya prácticamente va a cumplir 20 años en un sector que es sumamente grande, no solo a nivel de empresarios sino de trabajadores. Estamos más o menos hablando de 222.000 trabajadores de la vigilancia y la seguridad privada. Y en lo que nos concierne al tema de las cooperativas, estamos hablando de 50 cooperativas que contemplan 31.000 funcionarios. En la Comisión Segunda del Senado de la República en este momento existían dos proyectos, tengo entendido que se convirtió en uno, en donde los estaban liderando los senadores Juan Lozano y el doctor Carlos Emiro Barriga, en el sentido de la necesidad que existe de reglamentar el segmento de la seguridad y la vigilancia privada. El segmento de la seguridad y la vigilancia privada hoy factura más o menos 6 billones de pesos al año. La superintendencia vigila 4.864 servicios. Estamos por el orden del 1.1 del Producto Interno Bruto. Esto, si nosotros lo miramos de esta manera, vemos que la superintendencia, que es una entidad que tiene 120 funcionarios, obviamente no está cumpliendo a cabalidad con los requerimientos de un sector tan robusto y sobre todo proyectado a crecer de manera desmesurada en el 2014 y 2015, en donde también se nos van a incluir todo lo que son los medios tecnológicos, que hacia allá va dirigido el crecimiento del sector. Para darle tranquilidad, senador Velasco, hemos trabajado muy de la mano en lo que va a ser el nuevo marco jurídico de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad. El ministro de la Defensa ha estado muy pendiente. Yo creo que apenas nos dé instrucciones él, seguramente en el semestre entrante se comenzará a debatir este tema. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque muy seguramente allí va a existir un capítulo específico del tema de las cooperativas, en donde vamos a tener sin duda alguna cero tolerancia, donde las reglas del juego van a ser muy claras y donde se van a definir los parámetros de los próximos 15 o 20 años del tema de la seguridad y la vigilancia en el país.
encontramos muchos procesos que verdaderamente no estaban fluyendo en la superintendencia. Procesos sancionatorios, 1.700 procesos sancionatorios que no estaban marchando, quejas, 480 quejas. En la superintendencia delegada para la operación, una solicitud enorme de licenciamiento o renovaciones de licenciamiento que también por el desborde de este sector tan grande y en crecimiento no se ha podido atender de la manera más adecuada hasta ahora, que el señor ministro de la Defensa ha estado muy al tanto de solucionar estos temas, brindándole más apoyo tecnológico y de personal a la superintendencia. Esto hace que nosotros seamos frágiles hasta para cobrar nuestra propia cartera. Hay multas que nosotros no cobramos por la debilidad que tenemos en cobro coactivo o en la misma contribución que es de lo que subsiste la Superintendencia de Vigilancia. Todo este aspecto que brevemente le hago a usted es para recalcarle que la Superintendencia está muy por debajo, es una entidad muy pequeña con un presupuesto de 11.500 millones de pesos frente a otras superintendencias que manejan más de 100.000 y 200.000 millones de pesos para el control de sus sectores, lo que hace que nosotros tengamos que repensar la superintendencia de una manera drástica, no solo en la parte de presupuesto, sino en la parte misional como tal, para poder tener un control más efectivo y eficaz sobre nuestro sector. Eso en lo que tiene que ver a todas las situaciones que encontré en la superintendencia. Desafortunadamente usted hizo una exposición muy clara para mí que la quería hacer sobre el tema teórico de las cooperativas, y el ministro del sector, el doctor Pardo, también fue muy claro frente al tema sindical y frente al tema de la composición de las cooperativas. Lo único que le puedo decir es que el artículo 23 del decreto 356, que permite a los trabajadores aportantes y gestores simultáneamente de forma remunerada prestar servicios, lo contempla también el artículo 38 de la ley 79, el artículo 33 del decreto 4588 del 2006, en donde se le dan esas atribuciones a la Superintendencia de Vigilancia para ejercer segmentadamente un control sobre las cooperativas. Esta competencia fue confirmada, como ya se habló en esta célula legislativa, por el Consejo de Estado en un pronunciamiento 740 del 2001. Quisiera brevemente resaltarle a usted los requisitos que la superintendencia exige para la creación de una cooperativa dedicada única y exclusivamente al sector de la vigilancia. Se contempla en la reglamentación 500 salarios mínimos legales que contemplan 294.750.000 pesos, 294.750.000 pesos. Las cooperativas, por todo este ordenamiento legal en donde se les permite, digamos, tener algún tipo de beneficios por nuestro ordenamiento legal, en lo que tiene que ver con la vigilancia y seguridad privada, nos encontramos que ellas tienen derecho a cobrar el 10% menos de la tarifa establecida por la superintendencia. Esto hace que en algún momento, como lo señalaba el ministro de Trabajo, el doctor Pardo, haya habido un desborde de solicitud de cooperativas porque se estaba permitiendo por norma el cobro de una tarifa inferior al 10% sobre las empresas de vigilancia como tal. Un ejemplo, una tarifa de empresa de vigilancia final... Una moción de orden, presidente, con todo respeto. Para una moción de orden, el senador Velasco. Superintendente, es muy importante todo el informe, pero yo creo que el debate, yo quisiera que lo centráramos frente a tres temas. Hay unas cosas que se han debido hacer y no se han hecho. Por ejemplo, una concreta, ¿qué va a hacer las superintendencias frente a casos de personas condenadas por delitos contra la libertad de trabajo y que siguen gerenciando estas cooperativas? ¿Qué pueden hacer las superintendencias para indagar las denuncias que se han presentado en los aportes? Estamos hablando del 87.5% de los ingresos de las cooperativas, o sea, porque
si no quedaríamos en una repetición de normas. Obviamente, superintendente, yo entiendo que usted está tratando de ordenar esto, como lo dije, no es un debate, es contra usted, es todo lo contrario, es que nos diga cómo fortalecer esas deficiencias. Y hay un tema que se le voy a plantear al señor ministro: no se justifica que personas que se han hecho los ojos ciegos y se han hecho los de oídos sordos frente a esto, sigan con responsabilidades en el interior de la superintendencia. O sea, es como esos temas muy concretos. O sea, ¿qué piensan hacer las dos superintendencias para enfrentar estos fenómenos? Perfecto. Superintendente Lozano tiene el uso de la palabra. Muy amable, presidente. Frente al tema que usted señala sobre la persona condenada, encontramos que se encuentra condenada por un delito menor y ya se le hizo la actualización de antecedentes. Señor senador Velasco, yo no puedo tomar medidas sobre las personas que no tienen antecedentes en firme. Este señor ya se le hizo la desanotación y por lo tanto frente a ese tema la superintendencia como tal no puede actuar. Frente al otro tema que usted señalaba que le preocupa y a la superintendencia también le preocupa, el día 12 de abril se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación frente al tema de la cooperativa, en donde se presentan todas las irregularidades de giros no justificados frente a algunos asociados. Hemos estado muy en comunicación permanente con el doctor Perdomo, el vicefiscal general de la Nación, para pedirle agilidad sobre este proceso. Pero para su tranquilidad le quiero manifestar lo siguiente, señor senador y demás miembros de la comisión y presidente. En el proceso de renovación de estas cooperativas, de su licencia, vamos a ser exageradamente rigurosos frente a todas las anomalías que usted ha presentado acá. Como todos ustedes saben, este año arrancó el proceso de renovación de todas las empresas de vigilancia y seguridad privada, transportadoras de valores y demás. Pero frente a ese tema de todas estas anomalías que hay, muy seguramente ellos van a tener que entrar a dar explicaciones claras y concretas. Hay unos argumentos que verdaderamente yo no conocía, que usted los acaba de esgrimir, pero muy seguramente ellos van a tener que sentarse en la superintendencia a justificar todos esos giros que se hicieron